Todo comienza con un sujeto llamado Kim Sung-woo, el cual finalmente cumplió su deseo de reencarnar en otro mundo, y llevaba muchísimo tiempo preparándose para este momento, hasta leyó todos los libros de novelas web, webtoons y videojuegos. En todas las obras que le gustaban dejaba comentarios de 5.700 caracteres, y eso lo hacía todos los días, siempre con un análisis distinto de forma minuciosa y meticulosa. Fue tanta su obsesión que llegó a memorizar las historias, la construcción de los mundos, los personajes de las obras, todas las reliquias y artefactos ocultos. Sus comentarios tan largos en internet hicieron que se ganara el odio de los fans, siendo bloqueado en varias comunidades, pero ahora por fin reencarnó en otro mundo. Por su aspecto de dujo que tiene como 4 años, y decidió intentar sacar su ventana de estado para ver sus estadísticas, pero no tuvo éxito alguno, llegando a la conclusión de que esta no es la típica historia de regresión. Lo bueno es que no le resulta ningún problema, ya que en todas las obras que comentó, también había muchas en las que no había ventanas de estado. De todas formas, el tiempo y la habilidad para dominar este mundo están a su favor. Para empezar, debería crear cosas que lo hagan ganar una fortuna, y luego de la primera semana de haber poseído este cuerpo, Kim se dio cuenta de que ahora se llama Iván Petrovich. También descubrió que sus padres son campesinos normales, y que además de ni siquiera saber el nombre de su país, son personas tan ignorantes que tampoco saben leer. Iván intentó fabricar jabón como una supuesta innovación, pero fue un fracaso rotundo, y no solo terminó recibiendo una paliza por jugar con lejía, sino que el jabón ya existía en este mundo. A la 6ª semana de haber poseído este cuerpo, salió al pueblo a hacer un recado de huevos y vio unos periódicos, dándose cuenta de que esta sociedad ya puede distribuir cosas como esta incluso en este tipo de campo, quedándole claro que no es la Edad Media. Ese día hizo la lista de posibles obras en las que transmigró, y la mayoría fueron descartadas, y después de 15 semanas de haber llegado a este mundo, finalmente descubrió el nombre del país y el nombre de su rey. Fue en ese entonces que quemó su lista de posibles obras a las que transmigró, ya que jamás había visto este país, al monarca, ni a los países vecinos, y ahora ya no tiene sentido tratar de saber en qué obra reencarnó, más bien debe averiguar qué género de historia es esta. A la edad de 8 años, ya tenía 4 años de haber poseído este cuerpo, y de repente llegó el rey demonio, y como resultado, su padre fue reclutado a la fuerza para servir en el campo de batalla contra los demonios. A partir de ese momento, el ego de Iván comenzó a desviarse, y cuando su cuerpo alcanzó la edad de 10 años, se dedicó a seguir a su madre y ya realizaba con bastante destreza los trabajos comunitarios de ayuda mutua. A los 12 años, Iván se puso a estudiar en su tiempo libre, hasta que finalmente aprendió el idioma de este mundo, y a la edad de 14 años, le llegó la noticia del fallecimiento de su padre. Irónicamente, el documento oficial había sido emitido hace 2 años, haciendo que se pregunte si el género de esta historia es de simulación de estrategia. Lo raro es que sí es un mundo de fantasía, pero hay armas de fuego y máquinas a vapor. Además, para hacer una historia de vida diaria, hay caballeros, magos, reyes demonio y razas diferentes, y todo eso en conjunto en una guerra despiadada. Ahí notó que su madre no soportó las lágrimas por haber perdido a su amado, así que le pidió que no se preocupe, y al día siguiente, él decidió ir al reclutamiento de jóvenes. El salario anual es de 15 niangs de cobre, y transfirió todo a nombre de su madre, no por devoción filial, sino porque se debía a la compasión que sentía por aquella mujer que dedicaba toda su vida a vivir por él, y a la vez era su único apoyo. Aparte, también sentía un poco de culpa por estar viviendo en el cuerpo de su hijo. Cuando cumplió los 18 años, Iván se dio cuenta de que este cuerpo tenía mucho talento para el combate, y tras acumular pequeñas hazañas militares una tras otra en el campo de batalla, dejó de ser un simple recluta, siendo nombrado soldado regular. Sin embargo, el frente seguía retrocediendo de forma desastrosa, y la mitad de los países de la Alianza ardían en llamas. Fue por esa época cuando apareció un héroe, por lo que Iván pensó que finalmente había descubierto el género de este mundo, catalogándolo como un RPG de héroes. Con la aparición del héroe, la gente recobró la esperanza, pero lamentablemente, el frente donde Iván había sido desplegado todavía estaba retrocediendo de forma desastrosa. A la edad de 28 años, mientras el grupo del héroe iba derrotando a los generales del ejército del rey demonio, el curso de la guerra estaba cambiando. Gracias a los méritos militares que acumuló Iván, al final trabajó sirviendo junto al grupo del héroe, comandando la unidad de recuperación territorial y de erradicación de fuerzas enemigas. Un nombre más corto era la unidad de exterminio, y cuando el grupo del héroe eliminó al comandante de los demonios, el campamento enemigo entró en caos. La unidad de exterminio era desplegada en ese tipo de casos, y así pasaron 2 años, hasta que Iván alcanzó la edad de 30 años, y el grupo de héroes logró eliminar al rey demonio. Iván decidió esperar el final, creyendo que al fin podría escapar de este mundo tan fastidioso, pero luego de eso pasaron otros 2 años, y dicho final nunca llegó. Durante ese tiempo, la unidad de exterminio quedó reducida a una quinta parte de lo que era,
e Iván se dio cuenta de que el alto mando pretendía disolver la unidad al completar la última misión, la cual era tan difícil que prácticamente era como una sentencia de muerte. Por lo tanto, no dudó en solicitar su baja del servicio, con la esperanza de que al menos este larguísimo epílogo también llegara a su fin, pero así llegó a los 34 años, 30 años después de su llegada a este mundo. Para ese entonces, ya habían pasado 10 años desde el fallecimiento de su madre, y cuando regresó a su pueblo natal, estaba completamente solo, así que estableció un orfanato cerca de la capital para refugiar a niños que habían quedado huérfanos por la guerra. A pesar de todo eso, los créditos finales seguían sin aparecer, y con el tiempo, el orfanato se llamó Santa Basilisa, pero él seguía extrañando mucho la comida de Corea. Ahora han pasado 4 años desde que murió el rey demonio, y no sabe cuándo rayos llegará el final, y realmente espera que la condición para el final no sea su muerte de viejo, pero de repente un sonido lo puso en alerta. El ruido claramente es característico del cuero, posee un olor a pólvora, y la velocidad de sus pasos indican que solo es una persona, preguntándose si es un soldado bien entrenado. Sin dudarlo tomó su hacha para el combate, aunque el sujeto que llegó se mostró amigable saludándolo diciendo que ha pasado mucho tiempo sin verlo, pero Iván de igual manera se enojó mucho porque Dimitri pudo haber tocado la puerta. Dimitri no recuerda que ellos trabajaran de esa forma, además, cree que esa barba no combina con su estilo, cosa que a Iván le vale mondá, y quiere saber el motivo de su visita. Dimitri menciona que se acaban de ver después de tanto tiempo, y ni siquiera le da tiempo para sentarse, comprobando que su carácter sigue siendo horrible, y le pidió que lea bien esa carta que envió personalmente la princesa. Iván preguntó si esta carta trae veneno, y Dimitri aseguró que es una carta normal, insistiéndole para que la abra, así que Iván no tuvo de otra, aunque no entiende por qué mandaría una carta solo para preguntar cómo está. Ella es Elizabeth Kirilovna Krasilov, o también conocida como Lisa de Hierro, y no hay forma de que enviara una carta solo así sin más, y tal parece que la situación es bastante complicada. Dimitri se lo confirmó, ya que el gobierno militar se queja todos los días pidiendo que les permitan retirarse, pero el príncipe heredero Alexander está intentando dividir el país en 5 partes para venderlas. El gran rey sigue sentado sin decir una sola palabra, pero justo en este momento empezó a actuar la mejor universidad del Reino Unido, fundada durante la guerra, la Universidad Sanjansk. Entre los nuevos estudiantes de este año está Isabel, la hija del héroe Maximiliano, luego está Oscar, el hijo del caballero Gilbert, también está Elpira, la hija de la maga Beolgrín, Esedis, la hija del berserker Einar, y por último está Lucía, la discípula de la ladrona Evika. De hecho, incluso la nueva directora del departamento será la santa del antiguo grupo de héroes, y debido a la condición de que no se consideraría la edad de los estudiantes para la admisión, los hijos prometedores de todo el mundo comenzaron a prepararse para ingresar desde muy jóvenes. No obstante, ahora están hablando de los hijos y discípulos de miembros del antiguo grupo de héroes, y si alguno de ellos muere o resulta gravemente herido, este país colapsaría. Iván pregunta qué debe hacer, y Dimitri menciona que esos chicos no pueden ser heridos hasta que regresen a sus países, así que tendrá que protegerlos por 3 años. A Iván le parece una tontería que una historia de héroes termine de esta manera, con una situación internacional caótica, una política interna agitada, y con una academia que apareció de repente. Es ahí cuando llegó a una conclusión, no pudiendo contener su ira, a tal punto de destruir la mesa con sus manos, ya que todo indica que esta basura es una historia de academia. Dimitri mordió el boxer por el miedo, deseando saber qué sucede, mientras que Iván está frustrado por haber vivido 30 años en este mundo solo para darse cuenta de que eso solo fue el prólogo. Aún así está dispuesto a ver el final de la historia para después regresar a casa, y cumplirá con la orden de cuidar a esos jóvenes hasta que se gradúen. Seguidamente se nos muestra que en la carta, la princesa Elizabeth confesó haber escuchado de vez en cuando noticias sobre él, y parece que le ha ido bien, y preguntó si recuerda cuando cuidaban el jardín con tanto esfuerzo. Esperaba que al menos compartieran una merienda juntos, pero él se fue sin mirar atrás, pero pasando al asunto principal, el invierno está volviendo, y se acerca un invierno más frío y silencioso que el anterior. Él es su hombre de confianza, y si tiene algún deseo, ella se lo concederá triplicado, y si eso no es suficiente, entonces lo pagará con su amistad, pero si ni siquiera eso basta para saldar la deuda, entonces pagará con sus recuerdos. El reino todavía necesita su dedicación, ahora y en el futuro, y con eso dicho terminó su carta, dejándole claro a Iván que esta misión de cuidar a los jóvenes durante 3 años es más importante de lo que imaginaba. No obstante, si el género de historia es de academia, entonces solo tiene que aguantar 3 años más para ver el final y volver a su hogar, y le preguntó a Dimitri quién llegará primero, a lo que Dimitri respondió que será la hija de Einar, el gran rey de Droan. Iván lo recuerda perfectamente, y ahora lo llaman el gran rey de Droan, pero en los recuerdos de cuando estaba en el grupo de héroes, él era un berserker que solo pensaba con los músculos.
Al día siguiente, un tren ya estaba a punto de partir, y varios bárbaros la despidieron llamándola la mejor descendiente del reino de Droan, ya que tiene la sangre del gran conquistador, el rey Einar. Esedis se enojó porque lo considera una burla, pero los sujetos afirmaron que no está mintiendo, pidiéndole que recuerde de quién es hija, y piensan que va a conquistar la orquesta sinfónica. Esedis no entiende qué tiene de malo la orquesta sinfónica, debido a que a ella le gusta mucho la música, y les pidió que la miren con atención, prometiendo que va a triunfar. Ahí se nos revela que ella es la hija mayor de Einar, y va a ingresar al departamento de orquesta de la Facultad de Música de la Universidad Sanjansk, y así los bárbaros se despidieron de Esedis, pero tras 2 días de viaje, el tren se descarriló. Hace unos días, Dimitri se confundió al escuchar que según Iván, habrá un atentado al tren de Esedis, e Iván lo sabe porque es algo típico en las historias de academia. En una historia donde el héroe derrota al rey demonio junto a sus compañeros y uno de los demonios se termina aliando con los héroes, para que al final del viaje el mundo recupere la paz, todo eso son fórmulas llamadas cliqués. Cada género tiene su propio sentido común, y esa información estaba en los archivos que quemó hace 30 años, y ahora está en la estación Igorbich esperando a que ocurra un atentado al tren de Esedis, ya que ese es el sentido común de esta historia. Actualmente son las 9 de la mañana, por lo que ya está por llegar el tren de Esedis, y si alguien la tiene en la mira, tiene que estar ubicado en esta estación, la cual queda cerca de la frontera. Primero deben cruzar la frontera para poder capturarla, ya que después de esta zona empieza la zona militar, donde la vigilancia es extrema, y como no tiene pruebas, tampoco pidió refuerzos. Aún así, la gente de esta estación le parece torpe, debido a que ese hombre parece estar revisando el horario del tren, pero ya dejó pasar 3 trenes y no se subió a ni uno. Además, el tipo que vende verduras se ve muy sospechoso. Nadie en su sano juicio vendería verduras en una estación rural donde no hay nadie, y encima está fumando justo delante del puesto, prácticamente ni siquiera se molestan en ocultar sus intenciones. Seguidamente fue hacia un sujeto que estaba sentado, el cual sintió escalofríos cuando escuchó el sonido del arma de Iván apuntándolo directo a la cabeza. En pánico volteó a ver quién es, pero Iván le ordenó que guarde silencio, y todo esto puso en alerta a los demás, haciendo que Iván compruebe sus sospechas. Sin embargo, solo por si acaso le exigió al sujeto que diga a quién le pertenece su lealtad, y el hombre no supo qué contestar, así que al segundo siguiente recibió un tiro a la cabeza. Con esto Iván demostró que no se anda con juegos, y si estos tipos no son refuerzos ni agentes leales a la familia real, significa que todos forman parte del mismo grupo, ya que habrían dicho quiénes son sin hacer preguntas. Los otros dos no dudaron en sacar sus armas, no obstante, para Iván solo son unos aficionados que no pertenecen a la monarquía Krasilov, y en un parpadeo desapareció de la vista de los sujetos, para después cortarle los brazos a uno, y sin perder el tiempo fue por el último. De esa manera se encargó de los 2 sujetos armados con solo un par de hachas, dándose cuenta de que esos sujetos nunca se han enfrentado a alguien verdaderamente fuerte como él. El sujeto que quedó con vida gritó del dolor porque perdió ambos brazos, e Iván le hizo saber que en 3 minutos perderá la vida por la hemorragia. Ahora quiere saber dónde están los demás cómplices, y el sujeto entre lágrimas confesó que hay 15 hombres en las vías del tren, así que él no podrá eliminarlos por su cuenta, cosa que cambiará si le perdona la vida para que lo ayude. Su jefe es un monstruo de verdad, y si lo deja con vida, se encargará de distraer a su jefe, revelando que ellos solo eran un grupo de reconocimiento, y está dispuesto a cooperar en todo lo que quiera, prometiendo que será muy útil. Iván le preguntó si les dijeron quién va a bordo del tren, y el sujeto contó que ese tren lleva lingotes de oro que Droan envió al reino, y ahora que ya soltó toda la información, quiere que lo deje ir. Iván se negó porque él mintió en una cosa, y es que en realidad, no le será nada útil, así que ni siquiera pestañeó al eliminarlo, y se nos muestra que la hora actual son las 9:53 de la mañana. El tiempo que tarda alguien del escuadrón de exterminio en borrar los cadáveres y las manchas de sangre es de 5 minutos, y cuando termine de limpiar serán las 9:58, dejándole 2 minutos para que llegue el tren, lo que es tiempo de sobra. Por otro lado, Dimitri fue a contarle a la princesa Elizabeth que Iván sospecha que habrá un atentado contra el tren de Esedis, incluso tiene bastante claro el lugar y la hora. Elizabeth quiere saber si Iván tenía algún informante, a lo que Dimitri respondió que en estos últimos 4 años no mostró ninguna señal de eso, y eso le pareció gracioso a Elizabeth. Luego le ordenó a Dimitri que vigile cada uno de los movimientos de Iván, hasta los gestos más insignificantes, y debe traerle un informe detallado para poder revisarlo cuando quiera. Esto es igual a cuando partió a su última misión hace 4 años, y aunque solo actúe basándose en una suposición, en Iván puede sentir una especie de certeza. Mientras tanto, las vías del tren, un sujeto tenía en sus manos un detonador, a la vez que Iván se dirigía a toda velocidad a ese lugar, aunque es consciente de que este tipo de atentados jamás puede eliminar al protagonista ni a los personajes principales. El evento del atentado al tren antes del ingreso a la academia es el típico tutorial, en el que el jugador se adapta a la jugabilidad, por eso Iván nunca pensó en detener el atentado desde el principio.
A pesar del miedo que pueda sentir Esedis, este es un tutorial que debe pasar, mientras que él identificará a la organización que planeó este ataque y luego eliminará esa organización dentro de la academia. Evitar el enfrentamiento directo y actuar desde las sombras recopilando información para exterminar cualquier amenaza, ese es el método que se usa en el escuadrón de exterminio. El tren ya quedó hecho pedazos, por lo que los sujetos celebraron porque se acaban de hacer ricos, simplemente tienen que borrar el sello real de los lingotes para fundirlos de nuevo y venderlos en el mercado negro. De repente el líder se alarmó cuando escuchó un disparo, y uno de sus hombres fue dado de baja con ese tiro, y gracias a esa reacción, Iván se dio cuenta de que ninguno de ellos puede percibir la línea de fuego. Ahora apareció ante ellos con mucha confianza preguntando quién es el líder, pero los otros sujetos tomaron sus armas para dispararle, pero los ojos de Iván sí son capaces de percibir la línea de fuego. Las armas de fuego no funcionan contra los fuertes que superan cierto nivel, esto gracias a la intención asesina que llevan las balas y las armas que quedan expuestas. Si es un arma empuñada, ocultar la intención asesina con maná es lo básico, pero es difícil hacer eso con las armas de proyectil como las balas o flechas, por lo tanto, no había nadie que usara armas de fuego en el grupo del héroe a pesar de que eran los más fuertes. Como excepción, todos los miembros del escuadrón de exterminio llevaban pistolas para medir la fuerza del oponente y deshacerse de los débiles, y acto seguido, el líder lo atacó con una navaja. Mientras Iván esquiva todo, el líder le preguntó quién lo envió, pero Iván lo desarmó con un golpe en la muñeca, y después lo fulminó con un golpe al estómago tan potente que lo hizo estrellarse contra una pared. El líder, lleno de rabia, exclamó que ya ha memorizado su cara perfectamente, así que en el futuro se las va a pagar. Sin embargo, Iván se alegró al enterarse de que es bueno memorizando caras. Este tipo probablemente sea el jefe del tutorial, y al final, ese es el trabajo del protagonista, así que no tiene la intención de eliminarlo, pero lo bueno es que conoce incontables métodos para hacer sufrir a las personas sin dañar sus funciones corporales, y más le vale soltar todo lo que sepa. Hace un par de días, Esedis le exigió a su padre que no la siga, y si descubre que la está siguiendo, va a cortar toda relación con él. Einar entendió lo que dijo, interpretando que está bien que la siga mientras no lo descubra, así que más tarde reunió a su gente para saber quién es el guerrero que protegerá a Esedis sin ser visto bajo ninguna circunstancia. Todos los guerreros se ofrecieron de inmediato, y esos hombres una vez fueron un grupo de asesinos lunáticos, pero ahora son quienes han sido aceptados como hermanos por su señor. El rey Einar tenía muchos hermanos menores como ellos, pero les avisó que Esedis conoce las caras de todos ellos, y aunque suban al tren con disfraces, ella los reconocerá de inmediato. Por ende, preguntó quién será el guerrero que perseguirá el tren con sus propios pies, y todos no dudaron en ofrecerse, ya que han jurado su lealtad a su rey. Ellos son conocidos como los retenedores del Jarl, los Housecarls, y ahora el rey Einar se alegró por ver la actitud de su gente, pero necesita encontrar a uno de ellos que se matricule en la Universidad Sanjansk para proteger a Esedis. Seguidamente preguntó quién se tiene la confianza como para pasar el examen escrito, y por primera vez, nadie levantó la mano, ya que preferirían morir antes que estudiar para un examen escrito. Inesperadamente, hubo alguien que sí levantó la mano, y su nombre es Eriksson, lo que alegró a sus hermanos por su gran valentía, asegurándole que pasará ese cochino examen sin problemas. El rey Einar anunció que a partir de hoy, será un estudiante de primer año de educación física, y Eriksson aceptó su deber de proteger a Esedis con mucho orgullo. Con eso claro, Eriksson se infiltró en la academia, y sorprendentemente aprobó el examen de ingreso con excelentes resultados y fue aceptado en el departamento de educación física. Como era de esperarse, apenas consiguió la puntuación mínima en el examen escrito, hasta respondió que 12 más 3 es igual a 10, pero después dejó boquiabiertos a los examinadores cuando realizó la prueba práctica, en la que estableció un nuevo récord, y fue gracias a eso que pudo entrar. Esa excelente condición física se notó mucho cuando llegó el viaje de Esedis, ya que tuvo que correr tras el tren durante 2 días sin descansar ni dormir, y está dispuesto a exterminar a cualquier infeliz que le haga daño a su sobrina. Actualmente, Esedis resultó muy herida por el choque del tren, suponiendo que se trata de bandidos, y lo peor es que ella misma pidió que nadie la acompañe, así que no recibirá ayuda. Ahí vio su instrumento entre los escombros, y por suerte su cancán está sano, no pudiendo imaginar qué haría si se rompía. En eso se preocupó porque alguien destrozó una puerta, y mientras abraza su cancán, vio cómo los bandidos llegaron con intenciones perturbadoras. Afuera del tren, el líder estaba suplicando para que lo elimine, pero Iván le aseguró que eso no pasará, y le puso el hacha en una parte del hombro pidiéndole que deje de decir cosas tan aterradoras. Con sangre fría procedió a cortarlo en esa parte, para después sanarlo con una poción sanadora, provocándole un dolor inmenso. De hecho, esta poción es lo que más odian los soldados. Iván también lo experimentó en carne propia después de una batalla hace años, y suplicó para que le cortaran el brazo con tal de no seguir recibiendo esas pociones, pero las enfermeras le dejaron claro que su cuerpo es un tesoro para su nación.
Iván no entiende por qué tratan de esta manera a un tesoro, cosa que a la enfermería no le importó, y le pidió que solo aguante un poco más, y si le duele tiene que avisarle, aunque de todas formas no se detendrá. Desde esa terrible experiencia, Iván ha hecho todo lo posible para no volver a sufrir heridas graves, y es que esa poción te hace experimentar de golpe todo el dolor que normalmente sufriría poco a poco durante la recuperación. Podría decirse que es como el albótil de Corea, y después de comprobar los efectos de esa poción en su propio cuerpo, descubrió otra forma de usarlo, y sus compañeros no escatimaron elogios por su nuevo método de interrogación. Cuando el proceso se repite una y otra vez, la víctima incluso llega a suplicar para que lo eliminen, justo como lo está haciendo el líder de estos bandidos, pero Iván no tiene la intención de eliminarlo. Después de todo, probablemente sea el jefe del tutorial, así que no hay razón para quitarle ese obstáculo a Esedis. Además, viendo que ni siquiera recuerda quién ordenó el ataque, lo más seguro es que este tipo solo sea un simple subordinado. Ahí sus sentidos se pusieron en alerta, ya que acaba de detectar una línea de fuego, la cual va directo a su rostro, por lo que tuvo que esquivar esa roca, y no tiene sentido sacar su arma, gracias a que el responsable es más fuerte de lo que esperaba. Las rocas se lanzaron con tanta fuerza que creó una fuerte explosión, de la cual Iván salió ileso, y concluyó que el oponente también puede percibir la línea de fuego. De manera imponente le ordenó que salga, y Erickson salió del humo elogiándolo por ser bastante hábil, pero hará que pague por ponerle una mano encima a su sobrina. Iván piensa que se equivocó al creer que el otro sujeto era el jefe del tutorial, así que preparó sus hachas ya que las pistolas son inútiles con un oponente así, y espera que el verdadero jefe sí tenga información importante. Erickson tomó un gran impulso para atacar con su hacha, haciendo que Iván tenga que esquivar, aunque este último piensa que la situación es muy rara ya que este sujeto es demasiado fuerte. Ahora cree que sus predicciones fallaron, debido a que esto no es un tutorial, pero no entiende por qué alguien de este nivel cometería esta clase de robos, sospechando que hay alguien moviendo los hilos desde las sombras. Curiosamente, sin darse cuenta, ambos están luchando por el bienestar de la princesa Esedis, pero como no hablaron, continuaron con la batalla a muerte. El choque entre ambos levantó una nube de escombros, al mismo tiempo que los bandidos están a punto de hacerle cosas perturbadoras a Esedis, incluso se empezaron a lamer los labios. Uno de ellos recibió un golpe sorpresa, y es que Esedis lo golpeó con su instrumento, disculpándose con su querido Cancán, y su fuerza es tan descomunal que dejó al sujeto incrustado en el techo. Los otros dos se pusieron pálidos del miedo, mientras que Esedis empezó a temblar por el enojo gracias a que ellos lastimaron su Cancán, el cual ya tenía 2 años acompañándola a todos lados. Ahí se nos revela que ella se parece a su madre en muchos aspectos, pero al fin de cuentas, sigue siendo hija del berserker Einar, y este dolor despertó su verdadera naturaleza. Los sujetos ordenaron la retirada de inmediato, aunque en ese instante Esedis procedió a moverse a toda velocidad para vengar a su Cancán, y fue en este momento en el que nació la estudiante de música más fuerte sobre la tierra. Iván escuchó cómo los bandidos suplicaban por ayuda, y uno de ellos salió volando por los aires, y ellos dos preguntaron de inmediato por el estado de Esedis. Eso provocó que ambos se vieran mutuamente en silencio, para después tomar distancia, e Iván recordó que el cliché número 3 de un asalto a un tren en la academia es que el protagonista nunca morirá porque un ayudante aparecerá para ayudarlo. Todo indica que ese bárbaro en realidad es el ayudante de Esedis, y Erickson quiere saber quién demonios es, por lo que Iván dijo que hay un malentendido. Erickson confiesa haber visto que hace un momento él estaba echándole una poción curativa a ese bandido, lo que le pareció gracioso a Iván porque solo se trata de un método de tortura usado por el escuadrón de exterminio, y no es la primera vez que causa un malentendido. Le dijo a Erickson que solo tenía algo que averiguar, y Erickson cree que debió empezar diciendo eso, aunque el momento se interrumpió por Esedis, quien apareció en estado berserker. Por suerte volvió a la normalidad al ver a su tío, e Iván recuerda que conoció a Esedis hace 7 años, y a él también lo llamaba tío, pero a pesar de que en ese entonces solo era una niña, puede que aún lo recuerde. El objetivo ya está a salvo. Además, Erickson le escoltará hasta la academia, y si su identidad se revela aquí, todo se volverá problemático, y justo después, Esedis se confundió porque había visto a otra persona, pero ya no está. Erickson se puso a pensar en que ese estilo de pelea que usó ese hombre era una copia exacta de las fuerzas especiales Krasilov, y su forma de manejar el hacha también era muy similar al estilo de su hermano Einar. Si es de Krasilov y aprendió a usar el estilo de Einar, solo puede ser una persona, aquel que fue candidato a héroe, Iván Petrovich. Por casualidad, le preguntó a Esedis si recuerda a un sujeto llamado Iván, a lo que ella respondió que por supuesto, ya que era una persona muy amable y genial, y Erickson revela haber escuchado que murió hace años, pero no lo reconoce sin que se afeite. Iván se puso en un balcón admitiendo que este fue un día agotador en comparación con la recompensa obtenida, pero la buena noticia es que Esedis ya llegó a la academia a salvo, así que esta misión está cumplida. Poco después, Iván recibió el informe oficial de que Esedis, la hija mayor del berserker Einar, ha llegado a salvo, e Isabel,
la hija del héroe Maximiliano, la cual está afiliada al reino de Tils, además partirá la primera semana de febrero. Con solo unos días de diferencia, el hijo del caballero Gilbert, Oscar, partirá del reino de Tils, aunque la relación entre ambas naciones no es mala, y la distancia es corta, así que no tendrá que preocuparse. En cuanto a la hija de la magia Beolgreen, ella vendrá en aeronave, y Lucía, la discípula de Evika, ya está adentro de la capital, por ende ellas también tendrán un viaje seguro. Curiosamente no quería toparse con ellas, por lo que esto le viene perfecto, y si maneja 2 atentados más en tren, el tutorial debería terminar. Si es así, lo que tiene que hacer ahora es apuntar lo que desea comer cuando regrese a Seúl, poniendo su atención en el tteokbokki, pero no del tipo que venden en franquicias, en su lugar quiere de las que se consiguen en las cafeterías escolares. Todo esto lo hace desear volver a casa, y una joven por la ventana preguntó si ya los va a dejar de nuevo, algo que sorprendió a Iván, quien le preguntó cuánto tiempo lleva ahí. Ella es Priscila, posee 17 años de edad y es miembro de este orfanato, y confiesa que está aquí desde que empezó a murmurar sobre lo que quería comer, pero ahora Iván tiene curiosidad de saber cómo le hizo para subir hasta acá. Priscila le recordó que ya está en el último año, además estudia mucho, aunque Iván no recuerda que escalar paredes sea parte del plan de estudio del orfanato. En el orfanato Santa Basilisa hay un juego tradicional, y Priscila celebró haber ganado esta vez, pero Iván le pidió que para la próxima use el pasillo, gracias a que eso es peligroso. Resulta que el juego es acercarse sin que el director del orfanato se dé cuenta, es decir Iván, y todos los niños siempre intentan tomarlo desprevenido. Sin embargo, esta vez Iván atrapó la pelota fácilmente, demostrando una gran habilidad para atrapar objetos sin siquiera mirar, y los niños lo consideran un hombre que los podía encontrar escondidos en un solo intento, pero sobre todo, les parece alguien muy imponente. Por suerte para ellos, Iván es bastante amable a diferencia de su apariencia temible, así que ellos lo consideran uno de los mejores compañeros para jugar, y él nunca impidió que los niños hicieran esto. Él piensa que si estos niños son capaces de llegar al punto de engañar a sus sentidos, entonces eso significa que podrán valerse por sí mismos incluso después de que dejen este lugar. Actualmente quedan 2 semanas hasta que los hijos de otros héroes aborden el tren, y hasta entonces, planea disfrutar de esta breve libertad, pero llegó una noche en la que Priscila terminó capturada por un grupo de hombres, a los cuales les advirtió que si su director se entera, estarán en serios problemas. Los tipos le recordaron que debe decir con quién está afiliada, así que tiene que dejar de hablar de ese tal director, y más le vale confesar dónde aprendió a ocultar su presencia con tanta maestría. Priscila se burló de ellos porque no saben quién es su director, revelando que es Iván Petrovich, un hombre que asustó a los sujetos, o eso parecía, porque en realidad nunca habían oído hablar de él. Iván es el nombre más común en Krasilov, y Petrovich también es el apellido más común, pero llegó la jefa de ellos para pedir que repitan ese nombre, y esta vez Priscila sintió el verdadero terror, teniendo que confesarle a ese monstruo que el director se llama Iván Petrovich. Este último vio el chaleco de Priscila, y las sirvientas le informaron que al parecer, un residente del orfanato ha sido capturado, e Iván reconoció la marca en forma de cruz en la ropa de Priscila. Esta es la marca de la organización que le pertenece a ese individuo de mal carácter, y es la persona con la que menos quería toparse, pero ya no tiene otra opción, y esto requerirá algunos ajustes de agenda. Básicamente, esta es una llamada de una maestra de hace mucho tiempo. De hecho, el escuadrón de exterminio fue su creación, y su nombre es Evika, la cual se puso a reír porque Iván había dicho que se iba a retirar, pero resulta que estaba formando un escuadrón de asesinato tras bambalinas. Luego de un rato, Iván ya estaba en las alcantarillas subterráneas del sur de Frichenkaya, una mazmorra creada por Evika, y esa era la única información que tenía. Sin embargo, no le tomó ni 3 horas encontrar este lugar, y recuerda que justo en el centro del jardín central de Frichenkaya, se alzan varias estatuas y un monumento. Ahí está la estatua del héroe que partió, la estatua del héroe sin nombre, y la estatua de la diosa de la victoria, pero un día después de que el rey demonio muriera y que la guerra llegara a su fin, la estatua del héroe sin nombre desapareció de la nada. La responsable de tal acto fue Evika, quien dejó un letrero diciendo que llorarlos es el derecho de ella, debido a que es miembro del grupo del héroe, y son espadas demasiado afiladas para ser empuñadas en una era de paz. Iván cree que la disolución de la unidad de exterminio y la razón detrás del robo de esta estatua deben ser la misma, y vio una inscripción grabada en la base. Eso dice que, incluso cuando sus nombres sean olvidados, su gloria permanecerá inmortal. En nombre de todos los que no están aquí, esta estatua fue mandada a hacer por la princesa Elizabeth y la heroína Evika. Iván mencionó lo siguiente: no lloren a los que partieron antes que nosotros, porque yo también me encuentro en las mismas filas. Tras terminar esas palabras, un mecanismo del suelo se activó, mandándolo directo a la habitación de Evika, quien se sorprendió de que aún recuerde ese lema, y ya han pasado 7 años desde que se vieron por última vez, llamándolo pequeño Iván. Ahí se nos presenta formalmente a Evika Enríquez Hereje, la pícara del antiguo grupo del héroe, y hace 100 años,
traicionó y drenó la sangre del vampiro anciano que la mordió, poniendo fin como heroína a la oleada de vampiros que se extendían por Frichenkaya. Al mismo tiempo, era una vampira que arrebató incontables vidas bajo el pretexto de encargos de asesinato, y al final creó la unidad de exterminio. Además, también fue la maestra de Iván, y también es conocida como la traidora Evika. Ella quiere saber por qué no ha tomado ni un sorbo de su café, deduciendo que tiene miedo de que lo haya envenenado, pero a este paso se va a enfriar, aunque Iván no tiene problemas con eso último porque viene de un país donde la gente toma café con hielo. Iván quiere saber dónde está Priscila, lo que le dio gracia a Evika porque siempre ha sido así de directo, y le recomendó que no sea tan hostil, ya que lo hace parecer un simple aficionado. Iván se sorprendió porque instintivamente su mano estaba a punto de tomar su hacha, y Evika menciona que ya se lo había enseñado. Esa hostilidad es un privilegio exclusivo para la presa. Tampoco debe preocuparse por esa niña, porque todavía no la ha mordido, y aún está cuidando muy bien de ella, aunque su sed de sangre rodeó el cuerpo de Iván, a quien le exigió que responda lo siguiente. Le pregunta qué demonios está tramando al reunir a esos huérfanos y entrenarlos de tal manera, y en su mente recuerda que le pareció tierno cuando le empezó a recoger huérfanos tras retirarse. Sin embargo, en apenas 2 años creó a un agente capaz de ejecutar técnicas de emboscada a la perfección y la envió tras ella. Básicamente eso fue como decir que abrirá un negocio de entrenamiento en técnicas de asesinato justo delante de ella. Lo único que se le hizo lógico es que él dio una declaración de guerra, lo que realmente le duele ya que era su maestra después de todo. Además esa barba la está volviendo loca, y no entiende por qué lleva algo que pasó de moda hace un siglo. Espera que eso no sea un disfraz, y lo invitó justamente porque no quería pelear, pero le apareció con una actitud de que si lo toca, la matará, y esto hace que llore por dentro. Irónicamente, Iván se pregunta qué está tramando Evika, y no sabe cuánto debe contarle, recordando que 4 años después de la muerte del rey demonio, el reino de Krasilov parecía pacífico por fuera. No obstante, por dentro está dividido en 2 bandos en una lucha por el trono entre el príncipe heredero, el cual está dispuesto a arriesgarse a una guerra exterior, y la princesa Elizabeth, quien busca mantener la paz interna. Para evitar una guerra, la princesa llegó incluso a volver a desplegarlo a él, un agente que fingió su muerte a lo grande, esto con tal de asegurar que las figuras clave que ingresen a la academia se gradúen sanas y salvas. El problema es que Evika le exigió que le cuente sus planes, deduciendo que ella sabe que está en una misión asignada por Elizabeth, y que le muestre su hostilidad significa que ella ya no está del lado de la princesa. En otras palabras, esta mujer se puso del lado del príncipe heredero, y así ambos expulsaron una gran sed de sangre pensando que el otro está tramando algo peligroso. Lo bueno para Iván es que esto es algo que pueden resolver hablando, diciendo que se enteró de que ha estado criando a una discípula, la cual pronto ingresará a la Academia de Sanyansk. Evika pregunta qué pasa con eso, por lo que Iván reveló que su cliente mostró interés en esa joven, y si por casualidad sale herida, sería una enorme pérdida para el país, así que le ordenaron cuidar a su discípula. Iván piensa que Evika conoce bien cómo trabaja la princesa Elizabeth, y lo que dijo fue exactamente la misión que le dio, y a menos de que se haya cambiado al bando del príncipe heredero, ella debería entender lo que quiso decir. El inconveniente es que desde la perspectiva de Evika, él le dijo que ya ha descubierto el paradero y todos los datos de su discípula, y va tras ella para eliminarla, cosa que la hizo enojar demasiado. Antes de que se vaya, le ordenó a Lucía que entre de inmediato, y esta última no dudó en presentarse al instante, considerando un honor conocer al señor Petrovich. Iván se sorprendió al ver que es una humana, preguntándole si conoce la especie de su maestra, a lo que Lucía respondió que su maestra es una persona, y aunque Evika tenga que vivir con una dieta un poco particular, al final sigue siendo una heroína que la aprecia y protege al país. Si le preguntan qué define a una especie, contestaría que es la humanidad, algo que a Iván se le hace muy razonable, aunque desde la guerra contra los demonios, el reino ha mantenido una postura hostil hacia las razas no humanas, en cambio Lucía tiene una mentalidad abierta excepcionalmente rara. Evika dice que Lucía es su mayor orgullo en la vida, considerándola una mejor persona que ellos dos, una niña preciosa que la encontró en el ocaso de su vida. Ella es su tesoro más preciado, y es mejor que la quite de sus objetivos, ya que de verdad no quiere eliminarlo, pero Iván tomó su hacha sin poder creer que así vayan a terminar las cosas. Si todavía sigue de la mano de la familia real de Krasilov, entonces también apostará sus recuerdos al preguntarle a quién le pertenece su lealtad, suponiendo que el príncipe Alexander le pagó una cantidad inmensa de recursos. Evika se confundió porque pensó que él era quien se había aliado con Alexander, pero Iván dejó claro que nunca le ha caído bien ese sujeto, y el momento se hizo muy incómodo porque ambos estuvieron haciendo ideas equivocadas. Evika cree que esto es muy agotador, y siempre pasa lo mismo cuando habla con él, y hubiera sido bueno que Dios le hubiera dado aunque sea un poco de elocuencia. Lucía interrumpió el momento para decir que ambos hacen muy buena pareja, haciendo que Evika se sonroje y la reprenda por mencionar tal cosa, mientras que Iván tiene ganas de reclamarle horas extras a la princesa por culpa de esta gran tensión. La buena noticia es que el problema ya está resuelto,
Incluso cuando comience el tutorial, Lucía no correrá ningún peligro serio, porque Evika la protegerá personalmente. En eso vio que ambas se llevan muy bien, pensando que se parecen más a una relación de madre e hija que a un vínculo de maestra y discípula. A todo esto, Evika quiere saber por qué le enseñó técnicas de emboscada a unos huérfanos, pero Iván negó tal cosa. Simplemente los niños hicieron todo tipo de esfuerzos para conseguir trabajo después de graduarse, aunque Evika no le creyó del todo. Luego de esa reunión, Iván caminó un buen rato con Priscila, ya que este lugar está bastante lejos del orfanato, y no entiende por qué ella vino hasta aquí, donde terminó llamando la atención de los subordinados de Evika. Priscila, un poco triste, preguntó si por casualidad se está preparando para irse a algún lugar muy lejano, e Iván piensa que los últimos 2 años los vivió enteramente en el orfanato, hasta que un agente del gobierno fue a buscarlo, y desde ese día se ha estado ausentando bastante del orfanato. Supone que ellos leyeron sus notas, aunque también puede que los niños simplemente vieran a través de sus verdaderos sentimientos. Ahí le reveló a Priscila que es muy probable que se vaya, lo que ocasionó que ella empiece a llorar, debido a que si él desaparece, ellos volverán a quedarse solos. Iván se dio cuenta de que estos huérfanos de guerra pensaban que estaban a punto de perder su hogar, por eso Priscila salió al centro de la ciudad para buscar trabajo, y como no hacía ningún ruido al caminar, la confundieron con una agente entrenada. Lamentablemente si quiere abandonar este mundo con todas sus fuerzas, pero por ahora, tranquilizó a Priscila al decir que solo irá a la Universidad Sanjansk, y no tiene de qué preocuparse porque irá a visitarlos muy a menudo. Eso calmó bastante a Priscila, debido a que él es como su padre, y al día siguiente, ella les contó a todos los demás huérfanos que Iván irá a la Universidad Sanjansk por 3 años. Escuchó que el examen de admisión de esa universidad es muy difícil, y dicho examen se llevará a cabo en noviembre del próximo año, así que eso significa que si van allá, podrán verlo en solo 1 año. Las reglas serán las mismas de antes, ellos tienen que ir ahí sin que el director lo sepa y sin que los atrapen, además, ganará quien consiga entrar a la universidad. De esa forma, todos los jóvenes del orfanato Basilisa entraron en modo preparación para pasar el examen de admisión de la Universidad de Sanjansk. Iván por su parte vio que todo está marchando sin problemas, dado que Sedis ya está a salvo, al igual que Lucía, y ahora la siguiente es Isabel, la hija del héroe, quien ahora mismo ya está en el tren. Ahí se nos muestra una escena del pasado, donde se nos dice que el grupo del héroe es en esencia un escuadrón de asesinato, y como deben infiltrarse profundamente en territorio enemigo para eliminar al líder del ejército del Rey Demonio, deben ser extremadamente sigilosos. Sin embargo, ese día el héroe Maximiliano partió las nubes con un ataque, ganándose un golpe por parte de Evika porque está muy loco como para ir revelando su ubicación, recordándole que la esperanza de los reinos está en manos de ellos. El caballero Gilbert tomó su espada porque no puede perder ante Maximiliano, procediendo a realizar varios cortes en el cielo con una fuerza descomunal, haciendo que Evika los considere unos dementes. Gilbert se disculpó por haber cortado de más, alegando que fue un calentamiento, pero Evika le informó que tiene la muñeca rota, cosa con la que Gilbert no tiene problemas porque le pidió a la Santa Patricia que lo cure. El berserker Einar se empezó a preparar porque no piensa quedarse atrás, por lo que la Santa y Evika le pidieron que se detenga, pero al final, Einar partió en 2 una montaña. Después de eso, los demonios empezaron a salir como un avispero al que acababan de agitar, y les costó muchísimo escapar del general Dragón de Hierro y del ejército del Rey Demonio. Luego de esa pelea, el héroe Maximiliano apuntó hacia arriba diciendo que partió el cielo, aunque los otros 2 empezaron a discutir por ver quién fue el que hizo la mayor destrucción. Evika solo los llamó tontos, y en cierto modo tenía razón, ya que el grupo del héroe era un nido de lunáticos, y Maximiliano era el más loco de todos, además era el que más brillaba. El tipo se arriesgó a partir el cielo nocturno sin ninguna razón, y más tarde dijo que lo hizo solo porque quería ver las estrellas, y a Iván no le desagradaba. Ese hombre es quien eliminó al Rey Demonio hace 4 años, pero de repente desapareció cortando todo contacto con el mundo. Aún así, el mundo lo sigue recordando como el héroe, y a su vez están olvidando la persona que era Maximiliano como tal. Unos sujetos le preguntaron si hay algo que le esté incomodando, e Iván fue directo al responder que ese algo son todos ellos, y toda esta situación le parece muy molesta. Recuerda que el día en el que regresó después de detener el atentado contra Sedis, Dimitri no entendió cómo supo la hora y la fecha exacta del ataque, así que la próxima vez le enviarán apoyo con agentes de su comando para que le sean de utilidad. Sin embargo, Iván supo que esto lo hacían porque levantó sospechas, debido a que Dimitri sospechaba que había creado una red de inteligencia capaz de superarlos. Esa fue una reacción natural, considerando que llevaba 4 años retirado y pudo predecir un atentado contra importantes figuras nacionales. Él solo siguió por las cosas típicas que suceden en este tipo de historias, pero hizo que pareciera que tiene una organización secreta de inteligencia de alcance internacional, y si no daba una explicación adecuada, solo atraería problemas.
Sin embargo, tampoco había necesidad de revelar la verdad, ya que la autoridad nace del misterio, aunque gracias a eso, le enviaron apoyo de 5 torpes agentes que en realidad vinieron a vigilarlo. El problema es que ya no lo soporta, y les preguntó por qué todos ellos llevan la misma ropa, y lo peor es que se amontonan en un solo sitio cuando hay varios asientos vacíos, lo que los hace ver muy sospechosos. No entiende cómo debe tranquilizarse si los supuestos agentes son tan descuidados, considerándolos unos completos novatos, y les contará lo que él hacía cuando tenía la edad de ellos. Luego de un par de horas, los chicos se bajaron en una estación para cumplir la orden que les dio Iván de largarse, pero les exigió que se expresen con claridad y que actúen con decisión. También deben ocultar sus verdaderas intenciones en el lugar más profundo de su ser, empezando a contar algo que les sucedió cuando estaba en la unidad de exterminio. Los agentes sintieron como sus tímpanos se destruyeron, y no pueden creer que el coronel les haya dicho que este señor era alguien callado, pero les estuvo contando cosas durante 18 horas seguidas sin hacer una sola pausa. Iván se alegró al ver que por fin se fueron, y probablemente Dimitri les ordenó vigilarlo, pero además de darles una educación útil, también les dio una excusa para marcharse. Les ordenó que fueran a proteger a Oscar, el hijo del caballero Gilbert, y así se liberó de los agentes y se encargó de la protección de Oscar, matando 2 pájaros de un solo tiro. En eso vio a Isabel, quien ya estaba a punto de abordar otro tren, y cuando ya estaba dentro, un hombre se le acercó para pedirle que no se preocupe. Ella apartó su mano enseguida ordenándole que se calle, dejando claro que no quiere verlo, por lo que el sujeto no tuvo más opción que obedecer, pero al cruzar la puerta, expresó su rabia hacia Isabel. Durante el trayecto, Iván revela que este tren es un expreso con destino a la capital, y como esta zona estaba cerca del frente de batalla contra los demonios, la mayoría de las zonas por las que pasa este tren son áreas militares fuertemente vigiladas. Gracias a eso, de las 30 estaciones por las que pasarán, tan solo hay 3 donde puede ocurrir un atentado. El primer tramo era un buen lugar para una emboscada, pero no pasó nada. En el segundo tramo, era un buen lugar para que los bandidos atacaran montados en caballos, pero tampoco pasó nada, así que ahora solo queda prepararse para el tramo final. Las horas pasaron con mucha tranquilidad, haciendo que Iván se pregunte si se equivocó en su predicción, y es que se supone que el tutorial estaba estandarizado como un atentado en un tren, pero ahora existe la posibilidad de que lo de Cedis fuera una coincidencia. Eso no puede ser posible porque los primeros diseños de las historias de academias siempre están estandarizados, lo que quiere decir que esta no es una historia de academia. Ahora ni siquiera está seguro de que este mundo tenga un final, y está tan metido en sus pensamientos que no se ha dado cuenta de que la gente está saliendo del tren debido a que un tipo barbudo los está apuntando con una pistola. Iván piensa en la posibilidad de que el final solo estaba destinado al protagonista Maximiliano, creyendo que el héroe no se retiró, sino que vio el final y regresó a su propio mundo. El problema es que no sabe qué pasará con el mundo que quedó atrás, y más importante aún, qué pasará con él, y mientras avanza el tren, Iván reiteró que odia este mundo. Ya no quiere seguir aquí, ansía dejarlo todo e irse a casa, empezando a enloquecer por la frustración, viendo cómo su reflejo se intenta desinstalar la existencia para acabar con esta tortura. Seguidamente, el vidrio se rompió por culpa de varias explosiones en el tren, provocando que el vehículo se descarrile y empiece a caer a un precipicio. Isabel se golpeó con las paredes del vagón, mientras que Iván desechó todas sus preocupaciones para empezar a hacer su trabajo, procediendo a moverse a toda velocidad durante la caída. Ahora por lo menos ya sabe que el tutorial no ha terminado, y no estaba equivocado al pensar que está en una historia de academia, pero aún así, el final se sigue extendiendo. Y hasta aquí el resumen de hoy, mi gente. Dejen su like y un comentario para seguir trayendo contenido más seguido. Y con eso dicho, muchachos, nos vemos en el siguiente video. Bye.